Terminado de leer Tan poca vida de la autora estadounidense Hanya Yanagihara. Me tomó más de lo que pensé que me tomaría leer este libro. Realmente me ha impresionado, me resultó sumamente difícil concluirlo. Muchas veces pensé en dejarlo, sinceramente. Vamos a ir directo al grano, ¿vale? Si uno busca la reseña de este libro, dice que trata de 4 amigos que viven en Nueva York, que se conocen desde los tiempos de la universidad. Vemos cómo desenvuelve su vida durante 3 décadas, es decir, los próximos 30 años somos testigos de estas personas. Esa era la reseña que yo había visto en muchos lugares, en muchos blogs, sin spoiler. Y realmente me interesaba decir, bueno, son 1000 páginas de 4 amigos que viven toda una vida y comparten experiencias y comparten situaciones y comparten la rutina, sus carreras, porque tienen carreras diferentes. Tengo muchos conflictos, tuve muchos conflictos ya cuando empecé a leerlo. Entre las páginas 100 y 200 hay un punto en que te das cuenta de que la historia no es de 4 amigos, sino de un protagonista, que en este caso es Jude, y todos los problemas que enfrenta durante 3 décadas en las que está rodeado por ciertas personas, que no necesariamente son esos específicos 3 amigos. Lo que me ha resultado problemático con este libro no es precisamente el sufrimiento que carga el protagonista en sí, sino lo absurdo que resulta su vida, lo poco creíble que abarca todo lo que él ha vivido. Es más, los primeros 15 años de él ya son inverosímiles. Ya ni hablemos siquiera del resto de su vida, que resulta un poco más llevadero. A ver, esta es la historia de Jude. Durante 1000 páginas te cuentan la clase de vida monstruosa que ha tenido y las personas con las que se ha enfrentado, que son o muy buenas o que son muy malas. Es decir, es un extremo. Jude fue un niño que fue abandonado de pequeñito. Lo abandonaron a las puertas de un monasterio. Los religiosos lo criaron y obviamente al criarse en un monasterio católico pues fue abusado sexualmente por 4 religiosos que estaban ahí. Jude sufre todo tipo de vejaciones, de odio, de hostigamiento por parte de estas personas y dice, bueno, es posible, el escenario es factible, ocurre. Desgraciadamente estas situaciones ocurren con más frecuencia de la que creemos, pero tampoco tan así. Porque sucede que hay un religioso aquí, que es el hermano Luke, que siempre se porta muy bien con el niño. Siempre le da pequeños regalitos. Entonces es como una isla de resistencia en medio de una vida tan mierda que tiene el pobre niño. Y él se aferra a este hermano. El hermano Luke se porta de una manera tan amable que se gana la confianza de Jude. Entonces cuando el niño va a cumplir 9 años, el hermano Luke le dice, ¿sabes qué, Jude? Lo que estas personas te hacen no está bien. No está bien que abusen de ti de esa manera, no está bien que te traten así, no está bien que te odien de la manera en la que te odian, no tiene sentido. Y le dice que lo va a rescatar de ahí, que se van a ir los dos y que se van a ir a vivir al campo, a Texas, a una cabaña, y que iban a vivir para siempre. ¿Qué sucede? Se lleva a cabo el día pactado. Antes de que él cumpla 9 años, si mal no recuerdo, se lo lleva. Y una vez que se lo lleva a un motel. Y en el motel el hermano Luke, que nunca lo había tocado hasta ese momento, decide prostituirlo. Entonces, hasta ese momento todavía resulta creíble, por muy absurdo que suena la historia, resulta todavía creíble. El hermano Luke decide prostituir a Jude, siendo tan pequeñito, y en algún punto de esos años en los que fue prostituido él, el hermano Luke también empieza a abusar de él, cosa que no había hecho ni siquiera en el monasterio. Entonces, después de eso, en algún momento de estos años, creo que fue desde que él tenía 9 años hasta que tenía, no sé si 12 o 14 años, cuando ocurre todo esto, la policía hace una redada en uno de los moteles donde se lo llevaba, porque lo llevaba por varios lugares de Estados Unidos, y el hermano Luke, al verse acorralado, se encierra en el baño del motel y se suicida. Tal cual, así rapidito, porque pues para las prisas esas. O sea, Jude pierde ahí a la única persona a la que tenía como salvavidas en un mundo que él no comprendía y que aparte él no conocía. La policía rescata a Jude de este lugar, del abandono que había vivido, lo mete supuestamente, pues no desde un hospital de rehabilitación a un centro donde ayudan a niños con este problema. ¿Y qué es lo que sucede en este centro? Que las personas que trabajan en este centro también abusan de él. Explícame tú. Abusan tanto física como mentalmente como sexualmente del niño. Entonces un día de esos Jude decide fugarse de ahí. Entonces se fuga y ¿qué es lo que hace? Que llega a la carretera y empieza a pedir aventones. En ese tiempo que él está ahí, rescatan traileros.
que le dan aventones y que también, por supuesto, abusan de él, porque al parecer todos los traileros de Estados Unidos son así de depravados. Y llega un punto en que, si mal no recuerdo, se escapa o no sé exactamente qué fregados hace o corre, no sé qué hace. El caso es que lo encuentra una persona en un auto, un señor que era un psiquiatra y que también era un depravado sexual, que lo encierra en un como él está enfermo porque adquirió enfermedades venéreas desde que trabajaba con el hermano Luke. Y también adquirió Luke le enseñó a autolesionarse como para de una forma exteriorizar todo lo asqueroso que se sentía, todo el odio, toda esa aluvión de emociones que sentía el niño y que no sabía cómo expresar de otra manera porque era muy sumiso. Y decide el hermano Luke enseñarle esa técnica, ¿no? Entonces él ya está muy trastornado para cuando el psiquiatra lo encuentra y también abusa sexualmente de él, físicamente y pues todo, ¿no? Y después de eso, cuando el psiquiatra se cansa de él, después de que hizo con él lo que quiso, lo manda a un campo abierto mientras él lo persigue con un carro y posteriormente, adivinen qué sucede, pues le tritura las piernas con el carro, le pasa por encima, queda muy mal herido, con todas las enfermedades que tiene, con todos los trastornos mentales, psicológicos y físicos con los que está lidiando. Aparte de eso, queda tullido de por vida, con heridas que no le cicatrizan, que se le abren de repente y que le provocan como 1500 problemas más, ¿no? Llega a un centro, a un hospital, ahí conoce ay Dios, no recuerdo si se llamaba Ana la chica, si me equivoco, discúlpenme. Aparecen poquitas mujeres aquí y todas son más planas que una pared. Y esta chica que lo ayuda ahí, resulta que tiene una enfermedad terminal, o sea, ella está ahí para asistirlo, pero tiene una enfermedad terminal. Y tiene, no sé, creo que cáncer de páncreas, no sé qué enfermedad tenga terminal. Se muere obviamente porque pues Jude no puede aferrarse a nada sin que todo eso se pudra. Él va a la universidad, va con una familia de acogida y posteriormente va a la universidad y decide no mantener contacto con la familia. Y a partir de ahí las cosas mejoran, ¿vale? Pero él está tan dañado ya por toda la mierda que vivió sus primeros 16 años que el resto de su vida se la pasa sufriendo, autoflagelándose más que nada. Lidiando con todos los problemas mentales que le han caído encima después de tanto tiempo y que no sabe cómo lidiar con eso porque se niega a recibir ayuda porque según él está bien o puede manejarlo. Aparte de eso, la vergüenza, el morbo, todo eso que le carcome por dentro por todo lo vivido, que se siente sucio, pues le resulta difícil vivir una vida normal. Pero eso sí, él es perfecto en todos los sentidos. Jude es una persona buena en todo, en matemáticas, en física, en química, en ciencias, sabe cantar, sabe tocar el piano, sabe componer, sabe lo que tú quieras que él sepa hacer, sabe cocinar, es muy buen cocinero. Todo eso es muy bueno él. O sea, no es una persona que no tiene defectos más allá de los traumas de la infancia. Como si los traumas de la infancia, quitándoselos, tienes a una persona, un genio, un ser humano perfecto. Y resulta un tanto increíble que eso, que nos puedan expresar de esa manera lo que es Jude. Pero vale, con sus amigos siempre es muy cerrado, no habla de sexo, no habla de chicas, no habla de nada. Y sus compañeros siempre se preguntan cuál es el problema con él, porque son muy amigos, pero tampoco tan amigos como para expresarles esas cosas, ¿no? Con el paso del tiempo incluso lo adoptan, él se convierte en abogado, un abogado muy exitoso que no pierde ni un solo juicio, todo lo gana, pero llega un punto en el que él se sigue autolesionando porque no se cree digno de recibir tantas cosas buenas que le han pasado en la vida últimamente, porque él es muy afortunado, no tenía nada y un hombre le regala ropa, le dice que se compre esto, después lo adopta, después se cruza con sus clientes, los clientes lo aprecian, las personas que lo rodean son buenas con él no se siente digno de eso. En algún punto de su adultez conoce a un tipo, ay Dios, Caleb creo que se llamaba, un tipo que posteriormente abusa, o sea, se convierten en pareja, ¿no? Se convierten en pareja y este tipo es un abusivo, sádico, sinvergüenza, que lo maltrata mucho. No sé cuánto tiempo estuvieron juntos, para mí fue como una eternidad. Hace de todo con él hasta que lo deja moribundo. Después de eso él intenta suicidarse, falla en el suicidio. Después de eso él se hace pareja de uno de sus 3 amigos, de los que se supone que trata el libro, que es William, creo que es William. Es una etapa bonita en la que intentan entenderse. Él es actor, William es actor. Llega un tiempo en que están separados y todo esto. Y con el paso del tiempo, conforme va pasando el tiempo, él no sale de hospitales, ¿vale? Entonces es como una especie de absurdez ridícula el estarlo viendo sufriendo una y otra vez. Al final
para no hacérselas larga, pasan más cosas, ¿vale? Pasan más drama, por muy increíble que parezca, todo el libro, las 1000 páginas, son 1000 páginas de sufrimiento y dolor, pero para no hacérselas largas, llega un punto al final en que el protagonista obviamente se suicida, y personalmente yo me sentí aliviada de que se haya suicidado, porque dije, hijo, por fin estás descansando, viviste 50 años en el infierno, y yo no sé cómo hasta ahorita has decidido partir. Fue un libro con el que sufrí mucho, porque cuando lo estaba leyendo, cuando iba como a las páginas 300, busqué información de la autora y dije, a ver, explícame tú por qué estás haciendo esto con un personaje que no se merece sufrir de esa manera. Leí entrevistas donde ella decía que quería que fuera así, quería crear a un personaje que estuviera tan dañado que no pudiera ser reparado. Más o menos esas fueron las palabras que utilizó. Sinceramente, yo no he pasado por esas cosas, ¿vale? Por las cosas que pasó Jude. Pero no creo que haya sido necesario tanto sufrimiento para dañar a una persona de por vida. No era necesario 16 años de prostitución y después pasar por todas las malas cosas por las que Jude pasó, y esta autoflagelación impuesta por él mismo para demostrarnos que quedó dañado de por vida. No era necesario, porque una persona normal queda traumatizada por mucho menos de eso. Por un solo acto es suficiente para tener, no sé, estrés postraumático que te siga de por vida. No es necesario tantos años, machacar tanto a un personaje, dañarlo tanto. Y creo que lo que la autora quería, probablemente me equivoco porque esta no encontré información, era que todos en mayor medida se identificaran en algún punto con la vida de Jude. Es decir, utilizó un títere como para ir bañándolo en todos los problemas del mundo, y que en algún momento diga alguien, hey, eso me pasó a mí, esa parte de su vida me sucedió a mí, y por eso me identifico con el personaje. Creo que esa era la intención de la autora, pero llega un punto en que se vuelve tan redundante su sufrimiento, que esto es lo que yo lo llamo el efecto Precious Jones, porque si vieran la película de Precious, se darán cuenta de que esta chica sufre tanto que llega un punto en que resulta inverosímil su sufrimiento. Me sucedió también con un drama coreano que se llamaba, si mal no recuerdo, Remember, War of the Sun, que trata precisamente de un chico que se convierte en abogado para defender a su padre, que cuando él era joven, o sea, cuando el chico era joven, su padre fue acusado de asesinato, porque fue encontrado en una escena del crimen donde había una chica que había sido abusada sexualmente y posteriormente le habían quitado la vida. Y él estaba ahí, el papá estaba ahí cuando ocurrió, él fue el que la encontró, pero no sabe cómo llegó ahí. Entonces el tipo tenía como una laguna mental y resulta que tenía Alzheimer, ¿no? Entonces el hijo, que en aquel entonces era joven, decide convertirse en abogado para posteriormente defender a su padre, porque nada más son ellos dos, porque de chiquito sufrió un accidente donde perdió a su hermano, no sé si su hermano mayor o menor, y a su mamá. Entonces quedaron el papá y él, que eran muy buenos, muy buenos, igual que en el caso de este libro, en el que todos los personajes o son muy buenos o son muy malos, pero no hay intermediarios. Entonces llegaba un punto en que se convertía tan absurda la historia, tan ridícula, que es que daba risa. En lugar de disfrutar el drama, de ver cómo este chico salía adelante con todos sus problemas, porque llega un punto en que el papá se muere. Entonces, ¿para qué me estás contando esta historia si al final el padre se muere? Y más aún llega un punto en Remember en la que el hijo es diagnosticado también con Alzheimer, estando jovencito, porque tenía como 30 y tantos años el niño. Entonces, no es necesario, yo creo, tanto sufrimiento. Habrá quien diga, hey, sí, hay personas que son prostituidas durante mucho tiempo. Eso no lo voy a poner en duda, porque desgraciadamente es real. Pero ¿qué pasa con Jude? En la vida real, cuando alguien está en este mundo de la prostitución, que es muy pequeñito, una vez que eres rescatado de ahí, que te jalan fuera de ese ambiente que tú conoces, porque fuiste secuestrado de niño, porque te vendieron a personas que se encargaban de prostituirte, etcétera. Una vez que sales de ese círculo, no vas y entras al mismo círculo otra vez. No sé si me doy a entender. Es decir, es absurdo que te rescaten de la prostitución para meterte a un mundo donde todos parecen ser unos depravados sexuales. Porque la persona con la que se topa Jude los primeros 16 años de su vida son las personas con las que abusan de él una y otra vez, hasta que se convierte en algo demasiado cansino y demasiado absurdo como para que sea considerado real. Creo que si la autora hubiera mermado un poco tanta hazaña contra su personaje, hubiera sido un libro más tolerable. Si hubiera profundizado más en ellos, más allá del dolor, porque al parecer Jude lo único que tiene es dolor.
no sabes exactamente cómo manejar tú ese dolor, pero lo ves sufriendo a él y al parecer tú tienes que sufrir con él. Y creo que es algo que se exagera demasiado, que no era necesario tanto sufrimiento. Es un libro que precisamente por eso me ha costado demasiado leerlo. Tuve muchas ganas de botarlo, de decir, ¿sabes qué? Esto me dio mucho asco. Porque sé que un personaje dañado no tendría que tener unas experiencias tan perturbadoras encima para saber que no había ya solución. No sé si algún día leeré algún otro libro de esta autora. No me gustó tampoco la narrativa porque no tiene punto de apoyo, es decir, no hay una línea de tiempo en la que tú puedas aferrarte. Te va contando cada párrafo no es una sucesión de hechos que ocurrieron antes o después o antes. Entonces va de repente hablándote de cuando eran estudiantes y después te salta de cuando eran trabajadores y después de cuando estaban en la universidad y después de cuando él se fue a grabar tal película, su novio se fue a grabar tal película. Y, o sea, llega un punto en que dices, pero es que, ¿qué me estás contando? O sea, ¿en qué línea de tiempo ubico yo este ingreso al hospital? O esta herida que se le abrió en las piernas, o tal o cual situación. O sea, te va hablando así de golpe. La narrativa me resultó muy confusa. No sé yo si voy a volver a leer a esta autora, porque ella dice que otro libro que escriba no va a hablar precisamente de abusos infantiles, porque como que ya enough. Entonces, bueno, esa es mi opinión de Tan poca vida. No lo recomiendo personalmente. Me resultó, y miren que yo tengo problemas de ansiedad y de depresión por cosas mucho menos significativas de las que le pasaron a Jude. Probablemente si hubiera pasado por lo que él hubiera pasado de verdad, ya no estaría viva. Ni Jude hubiera durado 50 años. Probablemente antes hubiera muerto. Te habla también de enfermedades que nunca menciona. Dicen que son enfermedades venéreas, como si existieran 10 nada más. Son decenas, cientos, por decir algo, ¿no? Bueno, esta creo que es mi primera reseña y creo que resultó un poco hater. Lo siento, pero si ustedes van a ver este libro, o leerlo, o escucharlo, miren qué lástima, qué lástima. Porque se le pudo sacar mucho provecho a Tan poca vida. Tan poca vida pudo haber sido una novela genial, una novela coral, una novela grupal, donde hubieras profundizado en la vida de 4 amigos y las experiencias que vivieron en el Nueva York de la actualidad. Así que es que mira, que eso me deprime, a mí me deprime mucho. Así que bye.